el programa de hoy, desde Perú, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas, le contamos cómo se mantiene su legado en el país que la vio nacer. Santa Rosa, la primera persona canonizada nacida en América, fue contemporánea de varios santos en la ciudad de Lima. Historiador nos habla de la importancia de este estallido de santidad en los inicios de la tarea evangelizadora de la Iglesia en tierras sudamericanas. Desde México, mujer agradece a Dios tras sobrevivir a explosión de gas. Pide que la empresa responsable financie sus cirugías. A 9 días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, le contamos sobre un milagro eucarístico que transformó la vida de una bióloga y un sacerdote en crisis en Venezuela. El 2 de septiembre, el Papa Francisco inicia una gira apostólica al sudeste asiático. Le contamos los detalles. Hola Natalia, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Perú en la fiesta de Santa Rosa de Lima. Sobre cómo se mantiene el legado de la santa en el país que la vio nacer, nos cuenta nuestro corresponsal Abel Camasca, periodista de ASI Prensa. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el santuario de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas. Y hemos venido hasta aquí para conocer un poco más sobre esta gran santa peruana y también sobre el legado que nos ha dejado hasta el día de hoy. Santa Rosa nació en 1586 cuando Lima era el centro del virreinato del Perú, perteneciente al Reino de España. Su casa estaba ubicada aquí, en lo que hoy es el santuario de Santa Rosa, donde se puede ver una réplica de la pequeña ermita que usaba para rezar, y al lado hay un templo donde se realizan numerosas misas durante su fiesta. Además está el famoso Pozo de los Deseos, donde según la tradición, Santa Rosa tiró la llave del candado de una cadena que ella usaba en la cintura, a modo de cilicio, para hacer penitencia por los pecadores. Miles de fieles y devotos de todo el mundo acuden a este santuario para depositar en este pozo una carta a la santa, con una petición por un familiar enfermo o pidiendo algún milagro. Algo que poco se conoce es que Santa Rosa de Lima no murió aquí, sino a unas cuadras, en la casa de los de la Maza, una familia acomodada española que en su momento la acogieron porque le tenían mucho cariño y también la ayudaron justamente cuando ella estaba muy enferma. En ese lugar falleció y ahí ahora se ha elevado un santuario que también es un convento de las Madres Dominicas, donde las hermanas nos acogieron y pudimos ver el lugar preciso donde Santa Rosa partió al cielo. Allí fuimos recibidos por la priora del convento, quien con generosidad nos llevó hasta el preciso lugar donde Santa Rosa murió. Ella misma nos contó lo que este sitio conserva. Lo principal es el sitio donde ella murió, porque Santa Rosita, cuando ya el Señor la llamó a su lado, ella vivió acá de unos 3 a 5 años porque ya estaba un poco enferma. Y los señores de la Maza eran muy amigos de la familia, de ella también. Y al verla así delicada de salud, la invitaron a pasar aquí, diríamos, un tiempo de reposo, de que se mejorara su salud. Entonces, en el proceso de su beatificación, dicen, el mismo señor de la Maza, dice que de 3 a 5 años estuvo ella acá, viviendo en su casa. Entonces ese rinconcito donde ella murió lo guardamos. Los ladrillos son de la época, no se ha tocado. Pero después de su canonización, el cuartito que a ella le dieron para que viviera, hiciera su oración, hiciera su trabajo para sostener a su familia, se convirtió ya en un santuario. Santa Rosa murió allí, pero luego su cuerpo fue trasladado al convento de Santo Domingo, donde, cuentan las crónicas, el arzobispo y también las altas autoridades de la época se arrodillaron ante su cuerpo y le besaron la mano. También la gente se agolpó para poder tocar por última vez a la santa y en ese preciso instante pues muchos le arrancaron parte de sus vestidos. Tanto es así que hasta se le tuvo que cambiar 6 veces el hábito que tenía la santa, porque la gente quería llevarse algo de ella. Santa Rosa fue enterrada en el actual convento de Santo Domingo. Allí, en una cripta, está su tumba, que es visitada por diversos estudiantes a quienes se les enseña la importancia histórica y cultural de la primera santa del continente americano. El cráneo de Santa Rosa se puede observar en la Basílica del Santísimo Rosario, que está expuesto para la veneración de los fieles. Estando en ese santuario pudimos entrevistar a algunos de los devotos que han venido hasta aquí, para que nos cuenten un poco qué es lo que significa Santa Rosa de Lima para ellos. Para mí Santa Rosa de Lima es la mujer que en su época pudo vencer muchos obstáculos,
un ejemplo para todos nosotros, no solo las mujeres, sino los laicos comprometidos que tenemos esa misión de llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo, y no solamente de palabras, sino de hechos, porque en el testimonio de nosotros, los laicos comprometidos, está justamente hacer vivo a Cristo en nuestros corazones. Lamentablemente no hay mucha difusión católica, tanto en medios televisivos como radiales, pero sin embargo, a través de las familias cristianas se sigue conservando las tradiciones, y es por eso que persiste hasta ahora lo que significa Santa Rosa de Lima y lo que pueda significar cualquier otro santo como San Martín de Porres. Yo le diría a las jóvenes que reflexionen más sobre su vida, porque Santa Rosa tiene una historia muy grande y muy importante, en especial por las virtudes, como te comento, que ya ha tenido. Sus virtudes son destacables, son simplemente perfectos, y que no se dejen guiar tampoco por estas nuevas tendencias, más bien ella debería ser una tendencia. Este hábito, pues yo lo tomé justo el día de Santa Rosa, en el año 53, como quien dice antes de ayer, ¿no? 1953, ya. Nada más, bueno, saludos a todos y que se acuerden que Santa Rosa les está esperando con los brazos abiertos, ¿ya? Y espera también su cartita, pero que sea sincera, no para cumplir nada más. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este enlace y desde este lugar que vio nacer a Santa Rosa de Lima nos despedimos y le pedimos también a la Santa que interceda por todos nosotros. Adelante, estudios. Santa Rosa de Lima es la patrona de las Américas y de las Filipinas, la primera persona nacida en el Nuevo Mundo canonizada. Su fiesta en el Perú es el 30 de agosto. Para saber un poquito más de ella, estamos con Rafael Sánchez Concha, él es historiador en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rafael, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Eddie. Santa Rosa es contemporánea de varios santos en la ciudad de Lima, como Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano, y San Martín de Porres, conocido y querido en todo el mundo. ¿Cuál fue la importancia, Rafael, de este estallido de santidad en los inicios de la tarea evangelizadora de la Iglesia en tierras sudamericanas? Bueno, es que hay un factor histórico que no se suele resaltar, que es la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma. El Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563, generó en los católicos una conciencia de identidad, una identidad católica muy fuerte, una conciencia de ser católico, ¿no? Frente a otras formas de cristianismo, frente a las herejías, frente al paganismo de la recientemente descubierta América. Entonces, emana una suerte de movimiento de personas con fama de santidad. Es la época de Santa Teresa de Jesús, de San Ignacio de Loyola, de San Juan Macías, de San Juan de la Cruz, de San Juan de Dios, de San Camilo de Lelis, de San Cayetano de Tien. Y en el mundo americano, específicamente en el Virreinato del Perú, con unos promedio de 20 años de diferencia a este movimiento, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio, San Martín de Porres, San Francisco Solano, San Juan Macías. Es parte de ese movimiento entusiasta, ¿no?, por el catolicismo, que cubre en realidad todo el siglo siguiente, el siglo XVII. O sea que fue providencial la reforma católica que Trento impulsa con la evangelización del Nuevo Mundo. Claro, la evangelización del Nuevo Mundo tiene el impulso tridentino, porque Trento enfatiza en la evangelización. Trento enfatiza en la importancia de la Eucaristía, por ejemplo. Y justamente Santa Rosa de Lima tiene un episodio de su vida muy interesante. Cuando el pirata holandés Jorge Spilbergen estuvo a punto de desembarcar en el Callao, Santa Rosa de Lima se llevó a las señoras principales de la capital a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la iglesia del convento de Santo Domingo. Subió al altar y cogió la custodia con la Eucaristía. Y dijo, voy a hacer el escudo de la Eucaristía, la voy a defender, ¿no? Y han de matarme primero antes de que se violente el cuerpo de mi sagrado esposo. Bueno, ¿por qué razón? Por ese ímpetu, ¿no?, tridentino, de militancia católica muy fuerte. Ahora bien, hay algo curioso, los piratas o corsarios
eran vistos como enemigos, no solamente políticos que procedían de Inglaterra o de Holanda o de la misma Francia, eran vistos como enemigos de religión, porque se les entendía como protestantes, y es la época en la que se combate al protestantismo. Entonces existía el miedo a los piratas, no miedo a la rapiña, no miedo al saco, no miedo a la violencia física, no, sino miedo a que ellos desembarcaran y propagaran herejías. ¿No? Algo, por supuesto, el día de hoy bastante risible, eso era imposible, pero existía ese miedo. Y de los piratas también había miedo. El miedo a que fueran capturados y fueran llevados a la Inquisición. Eran miedos mutuos. ¿Cuál ha sido el impacto específicamente de Santa Rosa en ese momento, digamos, de la evangelización de las tierras americanas y a qué se debió? Bueno, en principio te voy a responder, pero voy a empezar con algo que está relacionado a tu pregunta. Santa Rosa de Lima era consciente de la evangelización. Santa Rosa de Lima quiso evangelizar, quiso salir de Lima a predicar, pero obviamente su condición de terciaria dominica no se lo permitía. Y llegó a decir incluso quién fuera hombre, ¿no?, para salir a predicar hacia los indios, ¿no?, para convertirlos. Rafael Sánchez Concha, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gracias por habernos hablado en este momento de Santa Rosa de Lima. Muchas gracias, Eddie. Saludos para todos. Nuestra atención ahora la enfocamos en México, donde una mujer se recupera de graves quemaduras tras la explosión de un balón de gas. Desde hace un año es sometida a una serie de cirugías. A pesar de sus dolores, agradece a Dios. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. El 29 de junio de 2023 es una fecha que Thalía nunca podrá olvidar. Aquella mañana, tras dejar a sus hijos en la escuela, regresó a su departamento en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, sin imaginar que un chispazo desencadenaría una devastadora explosión de gas que cambiaría su vida para siempre. A un año del accidente, Thalía compartió su testimonio con EWTN Noticias, quien agradeció a Dios por lo que considera una nueva oportunidad para vivir. Yo misma pude experimentar el milagro de que Dios me dio una segunda oportunidad de vida. El hecho de que me escuchara, sé que escucha, sé que si le pides te va a escuchar. Y la fe y la esperanza siempre siguen, porque sí, todo esto es una lección de mucha fortaleza y resiliencia. La joven madre de 2 hijas comentó que durante todo su proceso experimentó 3 milagros que le salvaron la vida. Thalía relata que su primera intervención divina ocurrió durante el siniestro, cuando una vocecita le advirtió que corriera por su vida, lo que la llevó a salir del edificio justo a tiempo. El segundo auxilio divino se dio en la sala de urgencias del hospital de Matamoros, en donde cuenta, una persona se acercó a su esposo y sin conocerlos, les ofreció trasladarlos a un hospital especializado en quemaduras en Estados Unidos, lo que ayudaría posteriormente a su recuperación. Tras 2 meses en terapia intensiva, experimentó su tercer encuentro con Dios. Cuenta que despertó de un coma después de rogar por su vida y por la oportunidad de reunirse con su familia. A pesar de las adversidades, Thalía recuperó la vista y la capacidad de caminar. Porque eran muchas cosas las que estaba pues muy grave. Existía la posibilidad de que no podía volver a ver, de no poder caminar, porque estuvieron muy dañados mis pies. Y al momento en que me enseñan a mí las fotos y veo cómo estaba, cómo llegué al hospital, no, de verdad no hay una explicación. Y esos son los milagros. En medio de los días difíciles, Thalía cuenta que recibió una sorpresa especial. Se enteró de que se habían formado grupos de oración para pedir por su causa tanto en México como en Estados Unidos, y además recibió un rosario bendecido por el Papa Francisco, quien le aseguró que rezaba por ella. Estos acontecimientos, indicó, le han ayudado a tener más fe. Y en un momento tú te vas a dar cuenta que Él está contigo y que te quiere mucho y que te escucha. Y que todo lo que nos sucede son lecciones de vida, porque para eso es la vida,
para vivirla y con todo lo que nos ofrece, agradecerlo día con día, porque todo lo malo solamente es pasajero. Tanto Thalía como su familia responsabilizan a la empresa de gas Engie, la cual pasaba ductos de gas por abajo de su departamento. Mientras tanto, la empresa se ha deslindado de toda responsabilidad. A un año del accidente, Thalía ha pasado por alrededor de 15 cirugías. Experimenta el 90% de cicatrices en su cuerpo y ha perdido la mayoría de sus dedos. Y la cuenta del hospital asciende a $2 millones. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Vamos a una pausa, pero al volver, a 9 días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, le contamos sobre un milagro eucarístico que transformó la vida de una bióloga y un sacerdote en crisis en Venezuela. Además, el 2 de septiembre el Papa Francisco inicia una gira apostólica al sudeste asiático. Le damos los detalles. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Faltan 9 días para el Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador y a propósito de este gran acontecimiento que servirá para profundizar sobre Jesús en la Eucaristía, en EWTN Noticias estamos presentando milagros eucarísticos ocurridos en Latinoamérica. Los milagros eucarísticos son signos sobrenaturales muy poco frecuentes que resaltan de manera singular la presencia de Dios en las hostias consagradas. Veamos qué ocurrió en Venezuela en 1991. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. En las afueras de Caracas, la casa de las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús resguarda un hecho prodigioso que refleja el amor infinito del Señor que quiso quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía. Una de ellas es la hermana Gracelia Molina, posiblemente la religiosa que mejor conoce el único milagro eucarístico sucedido en Venezuela y aprobado por un obispo, en 1991 durante una misa en la finca Betania, a un sacerdote con algunas dudas de fe y que ahora las agustinas exponen en una capilla de adoración perpetua a la que pueden acudir los fieles. La hermana Gracelia nos recibió en su casa a unos pocos kilómetros de Caracas y nos habló sobre este maravilloso acontecimiento que le ha cambiado la vida a más de un venezolano. Y en una de esas vigilias, el 8 de diciembre de 1991, el padre Otiosa, que era sacerdote de esta diócesis de Los Teques y era el capellán del santuario de Betania, ofició la misa de medianoche a las 12. Y una vez que hace la consagración del pan y el vino y se procede a fragmentar la hostia para dar la comunión a los fieles y comulgar él nota que en uno de esos trozos de la hostia ya fragmentada en 4 partes brota una mancha roja. Él la define como similar a la sangre brota de una herida de nuestro cuerpo humano. Las autoridades eclesiásticas decidieron enviar la hostia fragmentada a los laboratorios de la Policía Científica de Caracas, en la que se le practicaron las experticias correspondientes para determinar exactamente qué era aquella mancha roja. Los resultados fueron sorprendentes. La mancha roja era sangre humana, del tipo AB, la misma que se encuentra en otros milagros eucarísticos y en el sudario de Turín. Un poco más adelante, la hostia de finca Betania fue confiada a las Agustinas Recoletas de Los Teques. Entonces, desde esa fecha del Corazón de Jesús, junio de 1992, nosotras pues ya tenemos certeza de que la hostia ya estaba con nosotras. Luego, para el año 2012, el actual obispo de Los Teques, Monseñor Freddy Fuenmayor, nos pidió que reserváramos esa hostia en un lugar diferente a la capilla, digamos, central, principal de esta comunidad, porque era antilitúrgico tener 2 sagrarios. Es así que en la casa de las religiosas se construyó una pequeña capilla, en donde el milagro eucarístico es adorado día y noche, y recibe visitas de toda Venezuela y de todas partes del mundo. Para la hermana Gracelia, tener en casa tal prodigio es un regalo de Dios por intercesión de la fundadora de la congregación, la Beata María de San José, que profesaba gran amor por Jesús sacramentado. La congregación, gracias a nuestra Madre Marelis Parada, nuestra superiora general, hace un discernimiento de que ese espacio pudiese ser más bien una capilla de adoración perpetua. Y desde ese momento,
Desde el 11 de febrero del año 2012 está el Señor expuesto y adorado los 362 días del año. Por último, concluye que el Señor no deja de dar muestras, especialmente a su rebaño en Venezuela, tan atribulado, de que Él realmente está presente y vivo entre nosotros. Y es otro signo más, que es el corazón mismo de Cristo, vivo y allí latiendo y palpitando por nosotros. Y una de las cosas por las que yo creo que el Señor a lo largo de cantidad de siglos y hoy en día, incluso en nuestra Latinoamérica, porque hay casos también de hostias sangradas en México, en Argentina y acá en Venezuela, nos está gritando, estoy yo aquí. Yo estoy aquí en un mundo que cada vez está más secularizado, en un mundo que está cada vez más racionalizado, que va dejando de lado esa vida de fe. El Señor nos quiere mostrar, ya digamos con base científica, ya no solo desde la fe, ya con un reporte médico, ya con los científicos hablando que realmente Él está vivo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que Él está caminando entre nosotros y que ahí está esperándonos para que le adoremos y para bañarnos en gracias. A ejemplo de su fundadora, estas religiosas venezolanas adoran día y noche a Jesús sacramentado. Con este Dios escondido se encontró Daisy Cañizales casi por casualidad hace muchos años. Un encuentro que sirve hoy para dar testimonio de la providencia y del amor infinito del Señor. En Los Teques, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Este lunes 2 de septiembre, el Papa Francisco inicia una gira apostólica al sudeste asiático. Durante 11 días recorrerá Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Le damos los detalles de este reportaje del programa Vaticano de WTN. El cristianismo está creciendo muy rápido y ver cómo practican su fe a diario es asombroso. A sus 87 años, el Papa Francisco emprenderá su viaje más largo hasta la fecha. En septiembre, recorrerá más de 32.000 kilómetros por 4 países del sudeste asiático y Oceanía. Durante esta gira de más de 10 días, del 2 al 13 de septiembre, visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Este viaje, que incluye 7 vuelos, constituye el desplazamiento internacional más ambicioso de sus 11 años de pontificado. La primera parada del viaje del Papa Francisco es Indonesia. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andreas Stonhauser, conversó con el padre Marcus Solo, sacerdote indonesio y funcionario del Vaticano, sobre la importancia del viaje. En primer lugar, conviene decir que se trata en realidad de una visita diplomática del Papa Francisco para confirmar a Indonesia. Y lo segundo es considerar el aspecto pastoral. La Indonesia católica sigue siendo una pequeña minoría muy feliz, agradecida de su pobreza. La cabeza de la Iglesia Católica y de todo el mundo viene también a Indonesia, después de 11 años de pontificado tras haber visitado más de 60 países. Tras 13 horas de vuelo y un día de descanso en la capital indonesia, el Papa Francisco se reunirá con el presidente del país el 4 de septiembre y pronunciará un discurso ante los líderes políticos en el Palacio Presidencial. El Papa también visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Yakarta para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas tras un encuentro privado con jesuitas locales. La catedral y la cercana mezquita Istiqlal están conectadas por un túnel subterráneo, símbolo de la promoción del diálogo interreligioso. Vivimos en una sociedad plural y practicamos el diálogo de diversas formas. Sabemos que el Papa Francisco tiene una pasión particular por el diálogo interreligioso. Ha hecho muchas cosas y nuestro país siempre lo ha seguido en su misión de diálogo interreligioso. Por eso, personas de otras religiones, musulmanes, hindúes, protestantes, budistas y confucianistas de mi país acogerán al Papa Francisco, pues es un ejemplo a seguir en la promoción de ese diálogo interreligioso. Esto, la misión del diálogo interreligioso, será clave, muy importante durante esta visita. El Papa Francisco, reuniéndose así con los católicos locales, concluirá su visita a Indonesia con una misa el 5 de septiembre por la tarde en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta.
El 6 de septiembre viajará casi 5.000 kilómetros hasta Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. El 7 de septiembre, el Papa Francisco visitará los ministerios locales que se ocupan de los niños de la calle y las personas con discapacidad en lo que será su primer día completo en el país. También se dirigirá a las autoridades políticas locales y al clero local. Al día siguiente, el Papa se reunirá con el primer ministro y presidirá la misa dominical en el estadio Sir John Guy's de Port Moresby. Seguido volará a Banimo, ciudad de la provincia más noroccidental de Papúa Nueva Guinea, donde saludará a los misioneros locales y se dirigirá a los católicos ante la Catedral de la Santa Cruz. El domingo por la noche regresará a la capital. El Papa Francisco viajará a Timor Oriental el 9 de septiembre. A diferencia de la vecina Indonesia, Timor Oriental cuenta con más de un 97% de católicos. En Dili, la capital del país, a lo largo de los 2 días de su estancia, el Papa Francisco visitará a niños discapacitados, se reunirá con el clero y los religiosos locales en la Catedral de la Inmaculada Concepción, pronunciará un discurso en el Palacio Presidencial y presidirá una misa en la explanada de Tazi Tolu. La última parada del Papa antes de regresar a Roma será Singapur, el país con la mayor renta per cápita de Asia, que además cuenta con la segunda mayor densidad de población del mundo. El cardenal William Goh, arzobispo de Singapur, destacó la importancia de la visita del Papa. El tema de la evangelización es muy querido para el Papa Francisco, pero su forma de evangelizar es realmente proclamar la alegría del Evangelio, que incluye acoger a la gente, estar con los pobres, con los marginados. Así que, en ese sentido, podrá promover una mayor unidad y fortaleza de fe a nuestros católicos y también inspirar a las personas de otras creencias, recordando que la Iglesia no mira hacia adentro, sino que en realidad estamos al servicio de la humanidad. Esta aventura de casi 2 semanas será el primer viaje internacional del Papa en 2024. El Santo Padre ha ralentizado su agenda de viajes en los últimos meses debido a sus problemas de salud y movilidad, que abarcan desde una lesión de rodilla a una bronquitis recurrente, que ya le han obligado a cancelar algunas apariciones públicas, incluida su última visita prevista al extranjero, a Dubái. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.